Bien, permítame poner esto ready. Amados, Dios les bendiga rica y abundantemente. Bienvenidos a aquellos que no le dimos el saludito al principio, a los que se han ido conectando un poquito más tarde. Eh, el día de hoy, mis amados, tenemos un capítulo muy hermoso, el capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Y este capítulo tiene como tema cuando Dios establece su reino en medio de la división. Jehová, el Dios soberano, muestra su soberanía sobre los tiempos de los hombres. Aquí nosotros miramos a David, que es rey en Judá, mientras Israel está dividido. Hay una división y nosotros lo vamos a estar mirando esto porque uno de los hijos de Saúl, que no murió en la batalla el día que murieron los hijos de David, aquel hombre quedó, y uno de los generales, cuando encuentra la situación de que Saúl había sido muerto, fue y lo buscó, y él entonces lo proclamó rey de alguna de las ciudades. Más sin embargo, David fue nombrado rey de Judá en Hebrón. Y vamos a mirar también qué historia tiene esto. Vamos a ver que David es rey solo en Judá, no en todo Israel, en Judá. Abner levanta a Isboset como rey del resto de Israel. Vamos a mirar también la división provocada, que provocó guerra. Toda división, mi amado, no trae nada bueno. La división lo que trae guerra, trae muerte. Y nosotros vamos a mirar esto en este capítulo también. Pero sobre todas las cosas vamos a ver el plan de Dios que se mantiene en curso, sin importar cuán el hombre se introduzca para destruir el plan de Dios. Dios muestra su soberanía. Y tenemos una frase que siempre nos gusta compartir para que nos ayude a comprender más la lección. Alguien que me la pueda leer ahí, alguien que esté aquí, que esté conectado. Esté conectado. Yo sé que están todos conectados. Usted no entra aquí a perder su tiempo. Amén. Sí. Aunque los hombres dividan, Dios sigue cumpliendo su propósito perfecto. Wow. Dígalo de nuevo, mi amada. Aunque los hombres dividan, Dios sigue cumpliendo su propósito perfecto. Exactamente. Alguien más que lo pueda leer junto con ella ahí. Alguien más que lo lea. Alguien más. Aunque los hombres dividan, Dios sigue cumpliendo su propósito perfecto. Wow, sierva, dígalo con más ímpetu ahora. Aunque los hombres dividan, Dios sigue cumpliendo su propósito perfecto. Ven acá, soy yo que está escuchando, que casi no escucha, o, o ustedes escuchan bien. Quiero saber. ¿Escucho bien? Oh. Debe ser usted, siervo, porque yo casi me quedo sin voz. Bendito Dios. Alaba. Déjeme mirar a ver si Alaba lo que él vive. lo voy a poner de nuevo, porque yo de verdad que estuve tratando de escucharla y no, se escuchaba como lejos. No solamente usted, sino a los demás. Parece que la computadora, entonces. Ok, amén. Entonces, ¿qué miramos? Aunque los hombres dividan, aunque el hombre se entre y cause división, aunque entre ellos digan, mira, yo voy a coger esta parte, y el otro diga, no, yo voy para este lado, y aquel diga, yo soy de Pedro, aquel dice, no, yo soy de Juan. ¿Se recuerdan cuando el apóstol Pablo, que decían algunos, yo soy de Apolo, y otros decían, yo de Pablo? ¿Eh?
aunque había esa división, como quiera, Dios cumplió el propósito perfecto. Y es interesante lo que vamos a ver en este capítulo, porque a pesar de la división, el poder, el plan de Dios no dejó de ser. En este capítulo 2, mi hermano, de primero de Samuel, marca el inicio formal del reinado de David. Aquí vamos a ver a un David que hacían 40 años atrás, Dios lo había ungido a través del profeta Samuel, lo había escogido como rey, pasó 40 años de proceso y al fin llega el cumplimiento donde Judá lo corona como rey. Mientras tanto, las tensiones humanas, las ambiciones políticas, los intereses personales generan división en medio del pueblo. ¿Sabe por qué? Porque a la muerte del rey Saúl, inmediatamente buscaron la manera de poner a alguien como rey, porque habían situaciones ahí, estar en el poder es muy bueno, ¿eh? Y entonces uno de los generales se da cuenta de eso y va y busca a uno de los hijos que no había muerto, llamado Isboset, y lo corona como rey. Entonces, a pesar de estos conflictos, el plan de Dios sigue avanzando. En este capítulo se va a revelar algunas cosas muy importantes, como que la necesidad de depender de la dirección divina. Usted va a ver eso, que es necesario depender de Dios aunque las circunstancias parezcan imposibles de continuar. El peligro de sostener un sistema que Dios ya terminó. ¿Ok? La naturaleza destructiva de la división. Vamos a mirar cómo la división de manera natural destruye. ¿Ok? Y esto es importante. El contraste entre el liderazgo piadoso de David y la ambición de Abner. Usted va a ver cómo David empieza a liderar de manera piadosa, de manera muy natural, porque él sabía que había sido escogido por Dios, mas sin embargo, usted va a ver a Abner lleno de ambición, que trata de escoger a Isboset para que sea rey, para él permanecer o pertenecer en el poder. Después vamos a ver la fidelidad de Dios a sus promesas en medio de los conflictos. Algunas definiciones que siempre nos gusta tener, porque hay personajes que nosotros vamos a ver y es necesario que usted y yo conozcamos cuál es su nombre, cuál es su significado y cuáles son las funciones. Y aquí tenemos unos 5 personajes que yo quisiera, mi amado, que dentro de esta clase por lo menos usted se quede con 2 o 3 de los significados, porque al finalizar esto tiene mucho que ver. Entonces, como personaje, primeramente vemos a David. Su nombre significa el amado. ¿Cuál fue la función que tuvo David? Fue rey conforme al corazón de Dios y se mantuvo paciente esperando la voluntad divina, o sea, la voluntad de Dios. Vamos a ver a Abner. Su significado es padre de luz. Ese hombre es el general de Saúl. ¿Quién es Abner? El general de Saúl. El general de Saúl. Exactamente, Abner, exactamente, general de Saúl, ¿verdad? Ambicioso. Ese hombre es ambicioso y Manipulador. es un manipulador político. Usted se va a dar cuenta en esta historia porque él sabe que murió y conoce también cuál era la condición de Isboset, porque Isboset, su nombre, tiene un significado. Saúl lo entendía él como su vergüenza. ¿Eh? Se interpreta de que este hombre tuvo una aventura fuera y él era una vergüenza para él. Así es que él lo busca
y a él es que él pone a gobernar. ¿Mm? Y no lo hace en Hebrón, en Judá. Él utiliza las demás tribus que estaban del otro lado del Jordán para darle el poder y manipularlo. Pero él lo que quería era él mismo gobernar. Como él no tenía derecho a la dinastía, entonces utilizó a Isboset. Ahora, Isboset, su nombre significa hombre de vergüenza. Oiga el nombre de Isboset. Hombre de vergüenza. ¿Mm? La función de él era un rey débil. Era un títere de Abner. Eso era él. Un títere de Abner. Recuerde que Abner era el general de Saúl, el delincuente de Saúl, el asesino de Saúl. Eso era Abner, hijo, títere de Abner, hijo de Saúl. Bien, Joab también es otro nombre que usted va a encontrar aquí. Joab. ¿Quién es Joab? Su nombre significa Jehová es Padre. Ahora, ¿sabe de quién era comandante él? ¿De quién era comandante Joab? Del rey, dice que Joab era comandante del ejército de David. Exactamente. Joab, en contrario de Abner, era comandante del ejército de David y él era Vengador. vengativo. Ese. Ok. Ahí vamos a encontrar otro personaje más llamado Asael. Significa Dios ha hecho. ¿Y sabe quién era él? Era hermano de Joab. Y este hombre era aquel hombre que era veloz. Era veloz, era un hombre rápido, pero él tenía un talón de Aquiles. Imprudente. Era imprudente, exactamente. Entonces, mire, este capítulo tiene 5 personajes que si usted entiende el significado de su nombre y la función que ellos hacían, ya entendió el capítulo completamente. Ya voy a salir prácticamente rápido a lo que son las preguntas y respuestas. David, rey conforme al corazón de Dios, paciente en la voluntad divina. Abner era el general de Saúl, recuérdese, era el general de Saúl, era ambicioso y era un manipulador político. Isboset era rey débil, era un títere de Abner, hijo de Saúl. Recuérdese que él gobernó apenas por 2 años y algo. ¿Mm? Joab, entonces su nombre es Jehová es Padre. Este era el comandante del ejército que tenía David. Y él tenía una característica que él era vengativo. Entonces miramos a Sael, que era hermano de Joab, o sea, él era hermano del comandante de David. Este chamaquito era veloz y desafortunadamente era un hombre imprudente. Entonces, entendiendo estos significados, podemos entrar de una vez en materia. Quisiera llamar su atención para que nosotros juntos podamos aprovechar esta joya. David consulta a Jehová y es ungido en Hebrón. Oiga cómo dice el texto. Después de esto aconteció, déjeme darle una oportunidad a alguien que lea este primer texto. ¿Quién me lo puede leer? ¿Quién lo lee, por favor? Amén. Sí. Dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Amén. Excelente. Entonces, cuando usted ve que dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová, yo le pregunto a alguien, ¿después de qué? Alguien que me diga, ¿después de qué? Después que consultó a Dios. No. Oiga cómo dice. El texto, el primer capítulo dice, el primer versículo dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿Después de qué? Esa es la pregunta.
Si usted sabe, dígame que sabe, y si no sabe también. Después que fue proclamado rey. Después que fue proclamado, es que todavía no ha llegado ese momento. Ah, pues no sé la respuesta, hermano. Ya después de la muerte de Saúl y todas esas cosas. Excelente. Lo que vieron el El primer capítulo de ayer, capítulo. ustedes recuerdan que Saúl muere, ¿verdad? Y después que muere, David le hizo una endecha a Saúl y a Jonatán. Ustedes recuerdan que él empezó y le empezó a explicar, la maestra estuvo explicando todo lo que él empezó a hablar. Así es que este capítulo está enlazado con el capítulo de ayer, lo que significa que es continuo. Aquí no ha pasado un lazo de tiempo. Simplemente que David habla y dice, por ejemplo, él termina diciendo en el capítulo anterior, ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las almas de guerra. Y ahí continúa el otro capítulo diciendo, después de esto, aconteció, o sea, después que pasó ese asunto ahí, entonces, aconteció que David consultó a Jehová. ¿Y por qué David consulta a Jehová? David consulta a Jehová porque él quiere mostrar una total dependencia de Dios, de todo lo que va a hacer. David no viene ahora sabiendo que él iba a ser el rey de Judá, el rey de Israel, el rey de todo Israel, y se muere Saúl y él no agarra y dice, yo me corono como rey. No, él agarra y consulta a Jehová y le dice, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió, sube. ¿Te fijas? David no se mueve de ahí hasta que no consulta a Dios. Y esto es muy importante porque así comienza el liderazgo de David. Y luego David volvió a decir a Jehová, ¿a dónde subiré? Usted se fija el detalle, lo que David quería saber específicamente. Y Jehová le dijo, a Hebrón. Y aquí, esto, mi hermano, marca lo que es un liderazgo guiado por Dios. ¿Por qué? Porque mire, en primer lugar, David quiere saber si va a Judá, pero en Judá hay muchos lugares. Hay muchos lugares. Él podía haber dicho, oh, me voy para Judá. Y cuando llega a Judá, se hubiera ido para cualquiera de las ciudades que habían allá. Él dijo, no. Él le dijo, ¿a dónde subiré? Entonces miramos que David no quería dar un paso a la ciega. David quería estar seguro. Y miramos que Dios también le responde. Y como Dios le responde, mi amado, esto tiene un gran significado profético. Porque Jehová le dice, sube a Hebrón. Muestra su total dependencia de la guía divina. Hebrón era una ciudad estratégica y simbólica. Significa asociación o alianza. ¿Sabe por qué significa asociación y alianza? Porque allí fue donde Jehová hizo pacto con Abraham. Por eso es que Dios lo manda a él precisamente a Hebrón. ¿Ok? Y esto es muy importante porque cuando usted va a Génesis, déjeme buscárselo por aquí, Génesis capítulo 13. Si alguien ahí lo puede buscar brevemente para que usted mire esto que es muy importante, esto es profético. Génesis capítulo 13. Génesis 3. Sí, mire, ajá, lea, le voy a poner a leer varios versículos. Dice, entonces Abraham dijo a Lot, no hay altercado, ok, alzó sus ojos, entonces lo escogió, y aquí déjame mirarle más, los hombres de Sodoma. Ok, lea del 14 en adelante. El 14 en adelante. Sí. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Párelo ahí. Mire, lo primero que sucede en ese momento, cuando Lot se separó de Abraham, entonces Jehová viene a él y le habla y le dice, alza tus ojos. Mire, esto es importante, alza tus ojos y mira desde el lugar donde tú estás
hacia el norte y ¿hacia dónde? Hacia el sur, Hacia el sur, hacia el allá donde oriente. estaba, donde al final terminaron los levitas, donde terminó el templo, que se quedaron ahí las tribus del sur, donde se formó el gobierno de Judá. Ok, siga leyendo el 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Exacto, ¿qué más? Y hará tu descendencia como el polvo, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, Sí, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. siga. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, Ajá. vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Wow, oiga eso, oiga eso. En Hebrón, donde él edificó un altar a Jehová. ¿Y sabe dónde Jehová le dice a, a David que tiene que ir? Cuando él le pregunta, le dice, vete a Hebrón. Porque en ese lugar fue donde Jehová le dio la promesa Jehová le dio la promesa a Abraham. Abraham, y allí también Abraham le edificó un altar a Jehová. Y esto es muy importante. Así es que Hebrón significa, tiene un simbolismo, y es que significa alianza. Él llega a aquel lugar donde Jehová iba a establecer lo que 40 años atrás a él mismo le había prometido, que iba a ser rey de Israel. Y iba a ser coronado también por los hombres. Sabe que Dios te puede profetizar muchas cosas, pero hay un tiempo en el cual Dios, si tú no te desesperas, como lo hizo David, no se desesperó, esperó el tiempo y Jehová allí cumplió. Ahora dice, subió allá David y con él sus dos mujeres, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel. Ahora, ¿quiénes eran estas dos mujeres? Aminoán, las Jezreelitas, las dos mujeres de David. Aminoán, la Jezreelita, ¿quién era? Ella es mencionada por primera vez en 1 capítulo 25, versículo 43, que lo vamos a estar mirando. Perdón, eso ya nosotros lo vimos el mismo día que David tomó por mujer a la mujer De Nabal, ¿eh? de Nabal, De Nabal, Abigail. exactamente, pero él tomó primero a Nabal y después tomó a esta mujer, a Minoa. Entonces, dice, ella es mencionada ahí, ahora provenía de Jezreel, y es importante no confundir con el gran valle de Jezreel que queda al norte. Este era un pueblo en Judá, que probablemente es el mismo Jezreel que existe en la parte sur. Pero está bien, ahora, ¿cómo llegó ella a ser esposa de David? Se convirtió en esposa de David mientras él huía de Saúl. Y esta mujer, ¿quién fue? Ella fue la madre de Arnón, que lo vamos a ver en el capítulo de mañana, que fue el primogénito de David. No tenemos muchos detalles de la personalidad o de las acciones de ella en la Biblia. Su nombre en hebreo significa mi hermano es agradable o hermano de gracia. Ahora bien, Abigail, que era la esposa de Nabal, ella era viuda de un hombre rico pero insensato. Eso lo estudiamos también en el primer libro de Samuel. Abigail es presentada como una mujer sabia, una mujer prudente y temerosa de Dios. Ahora, ¿cómo llegó ella a ser esposa de David? Después que Nabal murió, David no la tomó a ella siendo ella esposa de Nabal. ¿Mm? Y esta mujer tenía una característica No, es importante que que también hasta lo que nos fallaron estudiamos. una luz allá de la modista. Me daba el favor. Esta mujer tenía una característica muy importante, y era que ella era inteligente, era humilde, fue madre de Chilea, también llamado Daniel, el segundo hijo de David.
su nombre en hebreo significa alegría de mi padre o el padre se regocija. Mire, a veces usted mira todo esto y usted cree como que no tiene significado y sí lo tiene. Y usted lo va a ver más adelante. Dice, llegó también David los hombres que con él, llegó también David los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Si usted se fija, el versículo 3 habla de que David llegó allá con toda esa familia, con sus dos mujeres, que ya lo vimos ahí, quienes eran, y también con todos los hombres que andaban con él, más la familia de cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué David sube a Hebrón? Hebrón estaba en el territorio de Judá, la tribu precisamente de David. Ahí quedaba Hebrón. Cuando él le hace la pregunta a Jehová, ¿a dónde subiré? Jehová le dice, vete a Hebrón. Ahora, era una ciudad segura, conocida, de buena posición geográfica y también tenía un significado espiritual. ¿Por qué? Porque allí miramos, como leíamos ahorita, es el lugar asociado con Abraham. Génesis 13:18. Y del 23 al 2 también miramos que allí fue donde Sara también fue, cuando murió, allí fue que la enterraron también. Significa alianza o asociación. O sea, en Hebrón fue que Jehová Dios hizo pacto con Abraham y por eso Dios le dice, sube allí, porque Dios también quería escoger a Hebrón como un lugar inicial para establecer el reinado de David. En otras palabras, Dios estaba cumpliendo las palabras que le había dicho ¿a quién? Abraham. Exactamente. Entonces, allí él sería ungido por los hombres. Oiga esto. A veces hay personas que no tienen la prudencia que tenía David, porque David, siendo ungido por Jehová y sabiéndolo él que el Espíritu estaba sobre él, él esperó hasta que Jehová moviera las teclas y puso en el corazón de los que estaban en Judá para que lo ungieran como rey. Dice el versículo 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. ¿Se fija? Aquí miramos la primera unción oficial como rey dada por los hombres. Sabíamos que ya Dios a él le había dado la parte espiritual, pero era necesario que también los hombres reconocieran y lo ungieran a él como rey de Judá. Aunque Dios ya lo había ungido años atrás, el cumplimiento es progresivo. Miramos que David honra también a los de Jabes de Galaad. Y oiga lo que pasó aquí. ¿Quién me puede leer el versículo 4 y 5? Está ahí en la pantalla. Amén. Dice, y dieron aviso a David diciendo, mamá, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Espérate, Ryan. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad y les dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor Saúl, dándole sepultura. Amén. Excelente. Usted se fija que David en ese versículo, en esos versículos ahí, él honra a los de Galaad. ¿Por qué lo hace? Él lo hace precisamente por el acto que ellos hacen. ¿Qué acto hicieron ellos? ¿Qué acto hicieron los de Galaad? Sepultar a Saúl. Exactamente, sepultaron a Saúl. Ustedes recuerdan lo que hicieron los filisteos, ¿verdad? Le cortaron la cabeza y le engancharon el cuerpo por allá. Y ellos agarraron, buscaron el cuerpo, mi amado, y le dieron una sepultura. Y esto, David, aún él ya había muerto, todavía seguía reconociendo y honrando a los hombres que honraron
a David, a Saúl, aún estando muerto ya. Así que miramos que David honra el respeto de los hombres de Hades por Saúl. Muestra su respeto por el ungido anterior, a pesar de la persecución que él sufrió de el rey hacia él. Y estos puntos, mis amados, son muy importantes. Ahora, el versículo 6 y 7 está en la pantalla. ¿Quién me lo lee? Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércese, pues, ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Mira, miren la humildad de David, mis amados. Él le está diciendo, mira, ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. En otras palabras, él está intercediendo por los de Galaad, ¿verdad? Él está intercediendo por ellos. Eso es como una oración que él está haciendo a favor de ellos. Ahora, después de eso, él le dice a ellos, esfuércense, pues ahora vuestras manos y sean valientes, pues muerto Saúl, o sea, él está reconociendo ya murió Saúl, vuestro señor. ¿Sabe qué pasó? Él le dice, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Mira, él no le está diciendo a ellos literalmente, miren, ahora yo soy el rey, ahora ustedes tienen que someterse a lo que yo digo. No, él le dice claramente a ellos, miren, esfuércense, sean hombres valientes, ya yo sé que su rey se murió, su señor. Ahora yo le voy a decir algo. ¿Sabe qué? Los de la casa de Judá, ellos me han ungido como rey para ellos. En otras palabras, David a ellos los anima y le muestra gracia, pero indirectamente lo invita a reconocer el reinado. Él le dice, miren, yo soy rey ahora, pero es para ellos. Y mire qué mansedumbre y qué rey, qué reinado David trata de hacer. No un reinado de imposición, no un reinado de que aquí se hace lo que yo digo, no un reinado de que mira, ya murió el rey, ya olvídense del rey, ahora tienen que pensar en mí, ahora yo soy el rey y se fue a imponer. No, ni siquiera sabiendo él que era el rey que iba a suceder a Saúl. Ni siquiera así, él esperó. Y cuando lo de Hebrón o lo de Judá lo ungieron como su rey, ahí es que él acepta. Ok, entonces vamos a ver. Dice, Abner levanta a Isboset como rey sobre Israel. Vamos a mirar. ¿Quién me puede leer ese versículo 8? Solamente el versículo 8. Amén. Sí, Aquí. Léalo, hermana. léalo. Pero Asner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Exactamente. Ustedes saben que ahorita cuando estábamos dando la definición de los nombres, uno de los personajes que vimos ahí fue Abner. Dijimos que Abner era ¿qué? El general del ejército. Exactamente. Dijimos que él era el general del ejército y dijimos que él era un hombre ambicioso y dice que él buscaba mantener la casa de Saúl en el poder. ¿Y sabe a dónde lo llevó? Lo llevó a Mahanaim. Mahanaim era una ciudad fortificada que quedaba al este del Jordán, a donde él, junto con los demás, proclamó a Isboset como rey. Y esto es importante. Entonces, miramos, oiga lo que hizo. Dice, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Y cuando dice sobre todo Israel, está excluyendo a Judá, donde David fue rey por durante 7 años y algo. Entonces,
Dice, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años, pero los de Judá siguieron a David. Usted se fija, esto fue un reinado incluso influenciado por aquel general, pero no estaba aprobado por el Eterno. Apenas duró 2 años, pero él nunca pudo gobernar, sino que él fue un títere de Abner. Él era que hacía prácticamente el gobierno que él tuvo, porque él anhelaba mantenerse en el poder luego que Saúl muere. Dice el versículo 11, y fue el número de días de David que reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. ¿Cuántos años reinó David en Hebrón? 7 años y 7 6 meses. años y 6 meses. Amén. Entonces, el reino quedó dividido. Judá quedó con David. Judá solo se quedó con David. Y el resto de todo se quedó Isboset. Ahora, esto no duró para siempre. Y usted en lo adelante va a seguir mirando todo lo que pasó con el reinado de David y cómo gobernó después, posteriormente, en todo Israel. El duelo sangriento en Gabaón. Aquí, preste atención. Wow, tiempo se nos fue. Dice, y salió Abner, hijo de Ner, con los siervos de Iboset, hijo de Saúl, de Mahanaín a Gabaón. En aquel lugar, Gabaón, mis amados, fue un lugar donde se armó una guerra de poderes que más adelante usted va a estar mirando cuál fue la intención por la cual ellos van a Gabaón. Dice, salió también Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David, y se encontraron junto al estanque de Gabaón, y se sentaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, recuérdese que aquí están ahora los dos comandantes, el comandante de Saúl, que estaba liderando o influenciando a Isboset para que gobernara, y estaba también el comandante de David. Ahora, ellos dos se juntaron en aquel valle, allí en Gabaón, y oiga lo que pasó. Y dijo Abner a Joab, levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántese. O sea, ellos hicieron un acuerdo para hacer lo que usted va a ver ahora. Fíjese esto, mire aquí. Mire esa imagen que yo le puse. ¿Puede ver la pantalla? Amén. Sí. Amén. Perfecto. Mire, ellos ahí están en Hebrón. Están precisamente en Gabaón. Y ahí es cuando ellos se juntaron y se pusieron uno al otro. El versículo 15, ¿quién me lo lee? Está ahí en la pantalla también. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Exactamente. Si usted se fija, hay 12 de un lado y 12 del otro lado. ¿Usted sabe con qué propósito se unieron? Para medir fuerza, para decir, el que venza al uno, ese va a reinar. Oyó, ellos empezaron a medir fuerza para ver cuál de ellos. Pero mire lo trágico de esto. Mire lo que pasó. Porque cuando Dios no está, mi amado, cuando Dios no está en las decisiones que toman los hombres, lo que pasa es que hay desastre, hay muerte, hay división, hay calamidad. En toda decisión que el hombre toma cuando Dios no está, eso es lo que pasa. ¿Quién me puede leer el versículo 16 y 17? Dice, cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su contrario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cac Hasurín, el cual está en Gabaón. Y la batalla fue muy recia aquel día, y Abner y los hombres de Israel
fueron vencidos por los siervos de David. Exactamente. ¿Te fijas lo que pasó ahí? Ellos intentaron medir fuerza para saber cuál de los dos era más fuerte y quién iba a gobernar. Y esto fue una división que hubo en todo el reinado de David, luego, o sea, dentro del reinado después de la muerte de Saúl, para Abner y realmente tomar la decisión de quién iba a gobernar. ¿Y sabe qué pasó? Ninguno quedaron vivos. Ninguno quedaron vivos. Entonces, aquí la cosa se puso más difícil, porque este duelo se convirtió en una masacre. Se pusieron unos al otro a empujar y dice que traspasaron la espada. Dice que la batalla fue muy recia aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. El versículo 17 después explica exactamente por en qué, 17 y 18 en adelante, en qué contexto fue que los hombres de David ganaron. Y usted lo va a ver más adelante. Pero en este duelo, ahí murieron todos, porque ellos se mataron el uno al otro. Ok. Entonces, la muerte de Asael. Vamos a mirar. Recuérdese ¿qué dijimos que significaba Asael? ¿Se recuerda? ¿No se recuerda? No, está Que era bien. veloz pero imprudente. Exactamente, es el hombre veloz, exactamente. Entonces dice, y estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisail y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Oiga cómo se le comparaba al hombre, si era rápido. Una gacela del campo. ¿Quiénes eran estos tres hijos de Sarbia? Sarbia era hermana de David. Si usted lo busca en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 16, ahí usted se va a dar cuenta. Ella era hermana, lo que significa que Joab, Abisaí y Asael eran sobrinos de David. Todos eran hombres valientes, guerreros para... dice, y parte importante del ejército de David. Todos estos hombres que estamos mirando ahí. Joab, Abisail y Asael. Pero no solamente eran hombres de guerra, también eran familia de David. Ahora, le decía, Joab, su nombre es Jehová es Padre. El rol de él era el comandante principal del ejército de David. Abisaí, su nombre significa mi padre es regalo. Era el segundo al mando y fiel de David. Después de Joab estaba Abisaí, y quiere decir que tanto ellos como primos de David, como familiar de David, tenían un rol dentro del ejército de David. El comandante era Joab y Abisaí era el segundo al mando. Ahora, Asael era aquel hombre rápido, era aquel hombre ligero, pero también era impulsivo. Y vamos a ver hacia dónde lo llevó la impulsividad. Y esto es muy importante. ¿Cuál es la característica que tenía Asael? Asael era ligero de pies como una gacela del campo, lo que significa que era rápido, tenía agilidad física, era un corredor veloz comparado con una gacela. Eso es símbolo de ligereza o de velocidad en la cultura hebrea. Cuando dice que era rápido en el hebreo, lo que significa es rápido de pie como uno de los siervos del campo. Usted ha visto los siervos del campo que la gente salen a cazar. ¿Cómo son ellos? De rápido, que están aquí, de repente están en otro lado y brincan rápido. Así mismo era este jovencito. Era una habilidad que lo llevaba a perseguir a Abner más adelante, que lo vamos a ver en el versículo 19, pero también será la causa de su muerte, porque confió más en su velocidad que en la prudencia. Por eso decíamos al principio que una de las cosas que tenía Asael, es la imprudencia.
Era un hombre rápido, veloz, pero no supo tener prudencia, no supo tener sabiduría para manejar esa habilidad que él tenía. Y la enseñanza que tiene ese capítulo es que cualquier persona puede tener un talento, como la velocidad no es suficiente si no tiene sabiduría. Asael fue un hombre valiente, pero su falta de discernimiento y su impulso lo llevaron a un desenlace fatal. Esto nos muestra la prudencia es más importante que la habilidad. Y mire lo que pasó. El versículo 19 dice, y siguió Asael tras Abner sin apartarse ni a diestra, o mejor dicho, sin apartarse ni a derecha ni a la izquierda. Lo siguió Asael todo el tiempo. Ahora, cuando él llegó allá, ¿sabe lo que pasó? ¿Quién me lee el versículo 21 y 22? Ahí mismo, por favor. Dice, entonces Abner le dijo, Vuélvete vuélvete atrás. atrás, perdón, Sí, siga. y vuélvete atrás, porque ¿por qué he de herirte hasta derribarte en tierra? ¿Y cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Pero él no quiso apartarse, por lo que Abner lo hirió con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda. Mire, el versículo ahí no está completo, pero el 22 dice, y Abner volvió a decirle a Asael, apártate de en pos de mí. Le dijo, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con un regatón de la lanza por la quinta costilla. Y es importante nosotros mirar que cuando Asael se acerca a Abner, Abner quiere evitar un enfrentamiento con él, pero él con su imprudencia siguió insistiendo y como Abner era un hombre de guerra, era un hombre de batalla, él hizo un movimiento y no le dio con el filo de la espada, sino que le dio al contrario con la parte de atrás y el golpe fue tan fatal que dice la escritura que le traspasó la parte cuando dice que le traspasó la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda. Eso quiere decir que él le dio en la parte donde están los riñones, el hígado y toda esa parte y fue un golpe fatal. Fue un golpe fatal. Entonces Asael muere por su terquedad. Primera chispa de la futura venganza que va a tener Joab contra Abner, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, él estaba evitando esto, ¿verdad? Entonces, dice tregua temporal. Y Joab y Abisai persiguieron a Abner, y el sol se puso cuando llegaron al collado de Amma. Y Abner clamó a Joab y dijo, ¿consumirá la espada perpetuamente? Oiga lo que le dice Abner. Le clama a Joab porque ya esta situación provocó una tensión entre ellos. Y él le dice, ¿no sabes tú que el final será amargura? Él le está diciendo, tú no sabes que si seguimos en este pleito, en esta lucha, al final lo que vamos a tener es problema y amargura de espíritu. ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Abner le está diciendo a Joab. Y Joab le dijo, mira, vive Dios, que si no hubieras hablado esta mañana de esta manera que has hablado, el pueblo hubiera dejado de perseguir a sus hermanos. Ya de esta mañana el pueblo había dejado de seguir a sus hermanos. Entonces Joab, ¿qué hizo? Tocó cuerno y le dijo a todo el pueblo, y todo el pueblo se detuvo. El cuerno es el shofar que ellos utilizaban para cesar la guerra. Y ahí miramos que el conflicto se detiene de manera momentánea. Y así regresó Abner a sus hombres. Joab volvió a Hebrón, donde estaba David. La guerra no termina solo ahí, así que eso fue solamente una pausa. Amados,
¿cuáles son las verdades que nosotros encontramos en este capítulo? Aquí yo le traje 7 verdades que nos enseña, y esto es lo más importante, que nosotros a cada lectura tenemos que sacar la enseñanza. Por ejemplo, el hombre prudente consulta a Dios antes de actuar, lo que hizo David. David, cuando llegó a aquel lugar, que ya se dio cuenta de que Saúl había muerto, Jonatán también había muerto, él consultó a Dios hacia si iba a dónde iba a ir, y Jehová le dijo que iba a ir a Judá. Después él quiso y le preguntó a qué lugar de Judá él iba a ir. Y ahí Jehová le dice, vete a Hebrón. Entonces, otra cosa, el líder piadoso honra el pasado sin resentimiento. Usted vio cómo David honró a aquellos que honraron la muerte de Saúl, simplemente, amado, mejor dicho, sin ningún resentimiento, sin ningún odio. Nunca se recordó de cuántas veces Saúl lo persiguió, nada de eso. Eso hace un líder piadoso. Otra cosa, la ambición humana trata de sostener lo que Dios ya desechó. Usted vio cómo el general de Saúl intentó mantener algo que ya Dios había desechado. Y eso lo hizo con su ambición. ¿A la ambición de qué? La ambición de estar en el poder. Por eso buscó a Isboset. Pero usted se dio cuenta que Isboset solamente duró 2 años. No pudo hacer más nada. Otra cosa que miramos es la división en el pueblo de Dios produce muerte y dolor. Si este pueblo no se divide, si no coge el general y busca a Isboset y arma un reino por allá, lo lleva para esa ciudad fortificada en Mahanaim, allá en la parte del este del Jordán, y arma un reino para luego venir a contender contra lo de Judá para saber quién iba a gobernar, quién tenía más fuerza, no iba a haber muerte. Por eso dice que la división en el pueblo de Dios produce muerte y produce dolor. Nunca participemos de la división. La obstinación y el orgullo conducen a la destrucción personal. Así mismo, mi amado, usted vio cómo Asael estaba obstinado en perseguir y en luchar. ¿Y qué le pasó? Por ser obstinado, por ser orgulloso, por creerse muy rápido y no utilizar la prudencia, terminó destruido, terminó muerto. El punto 6 es que siempre hay un espacio para detener los conflictos si se busca la paz. Usted vio cómo los 2 generales en una se pusieron a hablar y dijeron, ven acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con esta guerra? No, vamos a hacer un stop. Toca la trompeta, que el pueblo se detenga. Tú no sabes que esto es lo que nos va a causar dolor. Entonces, siempre hay un espacio para detener los conflictos, siempre y cuando se esté buscando la paz. Y como último punto, el propósito de Dios avanza sobremaneramente a pesar de los conflictos humanos. Nos dimos cuenta que a pesar de los conflictos que hubieron aquí, la muerte, la división, las decisiones donde Dios no estaba, como quiera, cuando Dios tiene plan y tiene propósito, la soberanía de Dios se va a imponer porque el propósito de Dios se tiene que cumplir. Le tengo algunas preguntas, mis amados. Espero que esto haya sido de bendición para usted como para mí. Así es que quisiera preguntar inmediatamente, ¿por qué David subió a Hebrón? Porque esa fue la indicación que Dios le dio. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere decir? También. Abraham hizo un templo al Señor ahí en Hebrón. De que él consultó a Dios y entonces fue por guianza y ordenanza de Jehová. Amén. Porque consultó a Jehová, por eso subió. Él no iba si Jehová,
Él decidía, yo no me muevo de aquí. Por eso dice el texto, el capítulo 2 dice, después de esto que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿Mm? Y después de estar en la ciudad, le preguntó, ¿y a qué lugar voy a ir? Y allí Jehová le dijo, vete a Hebrón. ¿Mm? Entonces Jehová le indicó específicamente que subiera a una ciudad para que iniciara su reinado. ¿Qué actitud mostró David hacia los hombres de Jabes de Galaad? ¿Cuál fue la actitud por el acto que ellos hicieron? Los bendijo. Amén. Los honró por haber mostrado misericordia a Saúl, demostrando que un corazón respetuoso aún hacia el pasado. Excelente. Tercera pregunta. Después de esta nada más nos faltan dos. ¿Quién levantó a Isboset como rey y con qué propósito? Abner. Abner, hijo de Ner. Abner. Ajá, ¿y con qué propósito? Con el propósito de permanecer en el poder. De que Ajá. Sigue así, él hable. No se no de apure. preservar el linaje de Saúl. Amén. Abner, exactamente, lo levantó para mantener la dinastía de Saúl y conservar el control político. Él era un general, él no quería bajar de ahí. Dijo, espérate. Penúltima. ¿Qué provocó la muerte de Asael? Su necedad, su No, insistencia. recuerdes, exactamente. Exactamente. Su obstinación en perseguir al Ner sin escuchar la advertencia fue traspasado por una lanza de Abner por ser obstinado. Última pregunta. ¿Cómo se detuvo el conflicto armado temporalmente? O cuando ellos trataron el tema y prácticamente se comunicaron y dijeron, o sea, tuvieron una comunicación, hablaron, dialogaron. Amén. Cuando Abner le dijo, Sí, hable. Diga, hermano. no. Amén. Abner pidió a Joab detener el derramamiento de sangre. Y Joab, ¿qué hizo? Asedió y sonó la trompeta para detener la batalla. Conclusión. Aunque el pueblo de Israel, amado, estaba dividido, eso lo pudimos mirar, entre la casa de David y la casa de Saúl, y aunque los hombres intentaron frenar el plan de Dios mediante las ambiciones humanas, la soberanía de Dios siguió guiando la historia. Dios no permitió que su plan se cayera, sino que David actuó con paciencia, buscando la dirección divina, mientras otros actuaron por conveniencia. El capítulo muestra la fidelidad de Dios y el contraste entre el liderazgo piadoso y el liderazgo político. David fue aquel hombre piadoso y Isboset tuvo un gobierno político. Por eso el de David se mantuvo y el de él no. ¿Qué aplicaciones, mis amados, nosotros podemos tener para el ministerio? Usted es un hombre de ministerio, una mujer de ministerio. No basta con tener un llamado. Es necesario caminar al ritmo de la dirección de Dios, así como lo hizo David. David no solamente sabía que había sido ungido como rey, él caminó al hilo de la dirección. Jehová, ¿para dónde voy? Para tal lugar. Ok, ¿qué lugar específico? Tal. ¿Qué voy a hacer allí? Tal cosa. Para las relaciones, mis amados, honrar el pasado permite construir un futuro estable, como David lo hizo. Cualquier persona que ya pasó, no deje de honrarlo, hónrelo. Eso va a permitir
que tu futuro sea estable. Y como tercer punto, miramos que para la vida personal, que la obstinación y la ambición de manera desmedida abren puertas. ¿Sabe para qué? Para el desastre. La prudencia preserva la vida. Si este jovencito hubiese sido prudente, todavía se estuvieran contando de las cosas buenas de él. Amados, Dios les bendiga rica y abundantemente. Esto fue todo lo que pudimos ver el día de hoy. Esperemos que este capítulo haya sido de bendición para usted como lo fue para mí. Si